Hola, Dios te bendiga. Y continuamos con la meditación sobre el libro del Apocalipsis. Y vamos ahora al capítulo 19. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siempre te pedimos, Señor, la luz de tu Espíritu para que podamos discernir, comprender y vivir lo que este libro y lo que tu palabra nos trae como mensaje de parte tuya, Señor. Que encuentres en nosotros siempre un corazón dócil que responda con generosidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos visto en el capítulo anterior la caída del Imperio Romano, cuando habla de las lamentaciones por la caída de Babilonia, representando aquí Babilonia todo aquello que era en contra del pueblo judío, o sea, aquella cultura y aquella nación que perseguía al pueblo judío. ¿Okay? Y en este momento pues era realmente el Imperio Romano. Y en el capítulo 19 empezamos a ver entonces la victoria de parte del Señor, la victoria de parte de Cristo, que como Rey y Señor de la historia va a vencer al Imperio Romano, que es el nuevo enemigo del pueblo de Dios, y con toda la persecución y con toda la lucha que esto conlleva, especialmente contra los cristianos. Eh, Comenzamos, por lo tanto, en el capítulo 19, versículo 1. Dice, después de esto oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución, y esa prostitución particularmente para los judíos era el culto imperial, era el decir que el César era un dios. ¿Okay? Y para ellos obviamente es idolatría. Dice, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya, su humareda se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo, amén, aleluya. Una vez más vemos un culto litúrgico y un culto en el cual vemos la unión entre los ángeles, en este momento simbolizados por los 4 vivientes, y los 24 ancianos que significan al pueblo de Dios, a Israel y a los sacerdotes. Así que es la humanidad. Y salió una voz del trono que decía, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes, ¿okay? Jóvenes y ancianos, porque el pueblo de Dios está hecho, sí, de niños y también de adultos y de envejecientes, lo cual nos dice, por lo tanto, que los pequeños también tienen derecho a entrar. Por eso es que nosotros bautizamos a los niños, no tenemos que esperar a los adultos, porque en ningún lugar en la Biblia dice que el bautismo es para los adultos y que el reino de Dios es solamente y exclusivamente para los adultos después de cierta edad. Una edad que será imaginaria porque en ningún lugar lo dice. Pero esta idea de que, es que ellos no tienen conciencia, ellos no saben, nada que no tiene nada que ver. Recordemos que desde la antigua alianza los niños entraban a ser parte de esa alianza a los 8 días de nacido, con la circuncisión. Por tanto, la nueva alianza, que trae promesas todavía mejores, no va a eliminar eso y no va a decir, sí, antes podía entrar, pero ahora no. Y si te moriste antes del bautismo, pues te chavaste, porque lamentablemente los niños no son bienvenidos, porque esto es solamente para adultos, que eso es totalmente ridículo. Yo oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, Dios nuestro Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado. Fíjense lo que dice, no dice van a llegar, han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos, las buenas obras de los santos. Eso es lo que la embellece. Por eso nuestros hermanos a veces separados no entienden nuestra posición y dicen, ustedes piensan que yo me tengo que ganar la salvación. No, ¿okay? No, es imposible ganarte la salvación. Solo Jesús te puede ganar la salvación con sus méritos.
Pero esa vestidura blanca que te hace a ti la esposa del Cordero, esa vestidura blanca que son las buenas obras, son necesarias para que tú, como parte de esa iglesia que es la esposa de Cristo, puedas estar dignamente delante de Él. Las obras te santifican. Jesús te salva. Las obras nos santifican porque es nuestra cooperación con la gracia de Dios. Y es lo que dice aquí. Así que primero que todo dice, han llegado las bodas del Cordero. Fíjense entonces que todo el tiempo tenemos esta visión de la segunda venida de Cristo como que es algo que va a tener, o sea, la segunda venida de Cristo sabemos que es algo que es definitivo y es rápido. Pero muchas personas, interpretando mal el libro del Apocalipsis, piensan que como que hay muchas etapas y como que hay mucha complicación. Y en este pasaje en particular nos hace ver que, como dijimos antes, este libro está escrito para los cristianos del siglo I, segundo, tercero. Así que cuando dice que ya han llegado las bodas, no está hablando de algo futuro. Como sabemos que no es algo futuro, primero, porque dice ya llegaron. Segundo, porque después de esto dice aquí, hay capítulo 20, capítulo 21, que la historia sigue, continúa. Así que cuando se habla de las bodas del Cordero, no se está hablando de la segunda venida. Se está hablando de esa unión amorosa entre Cristo como sacerdote, víctima, altar, como cordero degollado, cordero que mantiene todavía sus heridas en sus manos, en sus pies, como testimonio de su amor, pero testimonio de su misión sacerdotal. Entonces ya ese Cristo sacerdotal se ha unido a su esposa. Entonces, ¿dónde ha ocurrido eso? ¿Dónde ocurre esa unión matrimonial? Pues, ¿dónde decimos nosotros los católicos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Dónde decimos nosotros los católicos, dichosos los invitados a la cena del Señor? En la Eucaristía. Entonces, por eso este énfasis no en un Cristo rey victorioso, vestido de blanco, sino Cristo Cordero, Cristo litúrgico, Cristo eucarístico, Cristo víctima, Cristo sacerdote, que se une a su esposa ya, no después, ya. Por eso es que Jesús, por ejemplo, en Juan 6 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. No dice va a vivir, no, vive ya. Porque se ha unido a mí y al unirse a mí yo le doy vida. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Esa unión que ocurre entre nosotros y Cristo al recibirlo en la Eucaristía es más íntima que la que ocurre entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Por eso esas bodas del Cordero son esa unión. Y para poder entrar a esas bodas del Cordero tenemos que estar vestidos con esas vestiduras blancas que son las buenas obras. La cooperación nuestra con la fe. Cristo me salva, pero yo coopero. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Eco una vez más lo que la iglesia dice, dichosos los invitados a la cena del Señor, porque las bodas del Cordero es y se cumple en la cena del Señor. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Y esto es importante porque nuestros hermanos separados dicen, yo creo en la Biblia con todo el corazón. Pero entonces cuando dice aquí, estos son palabras verdaderas, pero eso no, eso está mal interpretado, no, eso no puede ser. Yo creo en las palabras del Señor, pero en Juan 6, cuando él dice, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida, eso tiene que ser simbólico, eso tiene que ser otra cosa. Entonces, todo el tiempo, no, que yo creo lo que dice ahí, hay que creerlo, pero entonces luego cuando no me conviene, porque tendría que cambiar de iglesia, entonces ahí no, eso es simbólico, ya eso hay que interpretarlo. Entonces tenemos un doble estándar que demuestra nuestra actitud de cerrarnos al Espíritu Santo. No queremos escuchar porque no queremos cambiar. Ya estamos cómodos donde estamos y yo estoy seguro de que esto es lo que es y se acabó. Y si Dios tiene otra opinión, no quiero escucharla porque yo quiero seguir aquí. Entonces ahí el problema porque nos endurecemos contra la voz del Espíritu Santo, que nos llama a algo más, nos llama a las bodas del Cordero. Y esto es importante, tenemos que orar mucho por nuestros hermanos separados, porque si los hermanos separados encontraran y entendieran esto, encontraran al Cristo Eucarístico, que está realmente en la Eucaristía, se olvidaran del odio que puedan tener hacia la Iglesia Católica o el miedo. Recuerden que yo antes de ser católico era protestante, y a mí se me metió muchísimo miedo contra la Iglesia Católica y la gran ramera y el anticristo y etcétera, 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 etcétera. Y estos hermanos pues viven también con este mismo temor porque los pastores dependen de meterle miedo a esta gente para que no se les vaya.
porque si se les va, entonces no tienen diezmo, no tienen de qué vivir. Así que para mantener a esa gente ahí hay que meterles miedo en contra de la iglesia, pero entonces tristemente se pierden tesoro como es la Eucaristía, cuando si ellos lo descubrieran sería maravilloso, porque con el amor que ellos tienen por Cristo, con el celo que ellos tienen por Cristo, si ellos pudieran entender que ese Cristo en la Eucaristía es realmente Jesús, ellos nos darían a nosotros los católicos, que muchas veces somos fríos e indiferentes, un ejemplo de adoración, un ejemplo de amor eucarístico. Porque nosotros muchas veces, como ya lo tenemos todos los días, lo vemos, pues como que no lo apreciamos. Pero si ellos lo descubrieran, sería un testimonio tremendo para toda la humanidad. Así que hay que orar por ellos para que Dios los ilumine y nosotros para que nos ilumine también. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el espíritu de profecía? ¿Qué significa que el testimonio de Jesús es eso? Lo que dijimos desde el principio. Profecía no es adivinar el futuro. ¿Ok? Eso es don de conocimiento o don profético en cierta manera, pero el don de profecía sobre todo es el de guiar al pueblo de Dios a entender la palabra para que la pueda vivir. La misión de los profetas era hacerle entender al pueblo que era lo que Dios quería y no necesariamente o solamente revelarle el futuro. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Fíjate cómo ahora ya no va a hablar del Cordero, porque no estamos hablando de las bodas del Cordero como la Eucaristía. Ahora vamos a ver cómo el triunfo de Cristo se extiende a la historia humana. Entonces ya lo vamos a ver de otra manera. Dice, vi a uno montado en caballo blanco. Señal de victoria. El que lo monta se llama fiel y veraz. Y juzga y combate con justicia. Ese es Cristo, el Señor. Sus ojos llamas de fuego. Todo lo penetran, todo lo ven. Sobre su cabeza muchas diademas, señal de poder. Lleva escrito un nombre que solo él conoce, el misterio de Dios. Viste un manto empapado en sangre. ¿Por qué? Porque él es la víctima. Él es el sacerdote, pero él es la víctima. Con su propio sacrificio que nos salva. Y su nombre es la palabra de Dios. Tal como dice Juan 1. En principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios, ¿verdad? Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos. Pablo dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, porque corta al que lo escucha y corta al que lo dice. Así que cuando dice aquí que viene a cortar, no es que viene a hacerle la guerra, viene a matarlos, viene a poner en juicio sus conductas y viene a llamarlos a una conversión. Y recordemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios ocurre un juicio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios me acaba de hablar y espera en mí una respuesta. Así que es un juicio en el aspecto de que Jesús dice bien claramente, no soy yo quien los juzga, es mi palabra quien los juzga. Porque escuchaste y por lo tanto debes haber respondido. Por eso Jesús también va a decir en los evangelios, él dice que al que más se le ha dado, o el siervo, aquel que sabe lo que Dios quiere y lo hace, grande será la recompensa. Si no lo hace, más grande será el castigo que aquel que no lo sabía. Porque la palabra de Dios es un juicio para nosotros. Nos declara inocentes si la obedecemos y nos declara culpables si nos endurecemos. Dice, Él los regirá con cetro de hierro. Recordemos, si estuviéramos viendo aquí el fin del mundo, ya no estamos hablando de que va a reinar nada, porque ya no hay nada que reinar, estamos todos en su presencia, ya no va a haber naciones, ya está todo el mundo en el cielo. Por eso es que vemos que esto no está hablando de la segunda venida todavía. Porque si estamos hablando de que los regirá con cetro de hierro y que son paganos, significa todavía entonces no están en la iglesia, todavía no están en la presencia de Dios. Y una vez Cristo venga, ya no va a haber eso, todos vamos a estar en su presencia. Así que todos estos textos no están hablando todavía de la segunda venida. Él pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios el Todopoderoso. ¿Okay? Signos vocabulario muy semítico, vocabulario muy judío, hablando de cuando Dios hace justicia. Pero Dios no es un Dios airado, así como que histérico como ellos lo presentan. Es más bien un antropomorfismo, una representación de cómo Dios detesta el pecado. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Luego vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con voz fuerte a todas las aves que volaban por lo alto del cielo: vengan, reúnanse para el gran banquete de Dios, para que coman carne de reyes, carne de tribunos y carne de valientes, carne de caballos y sus jinetes, y carne de toda clase de gentes, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ahí pensamos, ve, Jesús viene a exterminarlo, Jesús viene a acabarlo. No, Jesús dijo bien claramente: la voluntad del Padre es que todo aquel que ve y crea tenga vida eterna. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta. Y este es el versículo que nos hace ver lo que hemos dicho en otras ocasiones, que la bestia es el imperio romano y no el anticristo. ¿Por qué? Porque si la bestia fuera el anticristo, el orden de la perdición, como le llama San Pablo, entonces luego de esto ya no habría nada más. Y vemos que una vez la bestia es derrotada, dice que luego vienen 1000 años de historia más. Cuando la gente se empeña en decir que la bestia y el anticristo es lo mismo, tiene gran dificultad en tratar de explicar qué son esos 1000 años. Porque si lo tomamos entonces así literalmente, pues los 1000 años quiere decir que Cristo va a bajar de nuevo, va a coger a los buenos, va a ser una especie de paraíso aquí en la tierra por 1000 años, y luego de esos 1000 años viene el diablo, es suelto de nuevo y volvemos otra vez a la guerra. En ninguna otra parte de la Biblia se dice que Cristo va a tener 2 venidas. Y recordemos que nosotros no, para interpretar verdaderamente un texto bíblico, no podemos leerlo por sí solo. Tenemos que entenderlo a la luz de todo el resto de la Escritura. Cuando Cristo en Mateo 24, Mateo 25 habla de su venida, habla de algo definitivo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pablo habla del juicio, habla de un juicio como algo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Pedro habla del juicio en su carta, dice bien claramente que en un cerrar y abrir de ojos, los elementos se derretirán y todo cambiará. Eso no concuerda con, va a venir, se queda con nosotros 1000 años y luego otra vez va a venir de nuevo. No. Así que la interpretación de la bestia como el anticristo es un error. La bestia era el imperio romano, que se comporta como un anticristo, pero como uno entre muchos más, porque recordemos que el mismo Juan, en su primera carta, y en capítulo 4 y en capítulo 2 de la segunda, dice que hay muchos anticristos. Y dijimos ya y explicamos quiénes son. Así que esto es importante porque volvemos otra vez a recalcar, la gente sigue buscando quién es ese tipo, quién es esa bestia del 666, para yo poder verlo y saber, mira, aquel que está allí es, pues ahora yo voy a cuidarme de él. Mientras tanto, como unos mismos tontos, sin darnos cuenta, el anticristo vive entre nosotros, porque son muchos y están metidos en nuestra televisión, están metidos en nuestra política y votamos por ellos y los elegimos. Cuando dice que, por ejemplo, que estos anticristos y toda esta bestia, todo esto tendrán poder de hacer engañar, de eso que estamos hablando. Nosotros pensamos como que vamos a ver a este tipo, como dijimos antes, con cuernos, y cuando venga va a hacer trucos de magia. No. Los trucos del anticristo es que tú ves a ese candidato político que dice, se identifica como que él es muy bueno, pero te dice abiertamente, yo voy a meterle millones al aborto. Y yo quiero de todas maneras la educación woke. Y yo le voy a hacer la guerra a las iglesias católicas. Y le voy a hacer la guerra a las monjitas porque tienen que adoptar, dar en adopción niños a matrimonio o parejas del mismo sexo, de cualquier sexo, no importa. Ese es el anticristo. ¿Y cómo nos cogen de voto? Porque votamos por ellos, los elegimos, porque tienen muchas posturas bonitas con el ambiente, porque tienen muchas posturas bonitas y usan mucho el vocabulario de la unión y de la inclusión y que tenemos que estar unidos. Entonces con el lenguaje muy bonito y muy sutil y con posturas muy lindas de que todo el mundo puede entrar a este país y todo muy lindo, tú dices, que mata niños, eso no es nada. Que quiere de todas maneras que yo pierda poder sobre mis niños, que yo no pueda educar a mis niños y que mis niños tengan que metérsele por ojo, boca y nariz en la escuela, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que tu sexualidad física no tiene nada que ver con lo que tú elijas hacer, que Dios se equivocó en todo esto. Eso no es nada, eso no es importante porque hablan muy lindo, hablan de paz. Ese es el poder de los anticristos. El poder de tomarnos de tontos, de músicos y de artistas
que te hacen ver de todas maneras que el sexo fuera del matrimonio está bien, que el matrimonio es algo que ya está fuera de moda, que lo importante es que nos amemos, que lo importante del sexo es para poder divertirnos y todo este tipo de cosas, cómo te comen la conciencia y te adormecen el espíritu. Ese es el poder de seducción. No estamos esperando otra cosa. ¿Okay? Ya eso está entre nosotros hace tiempo. Así que esta bestia derrotada es el Imperio Romano. ¿Okay? Y a nivel profético en nuestros tiempos, la bestia es todo poder institucional que le hace la guerra a Cristo. Como dijimos antes, en la promoción sistémica de la educación sexual en los niños equivocada, de la imposición del aborto, de la imposición de todas estas cosas que estamos viendo y que hemos dicho en otros videos y que no quiero estar repitiendo en este momento. Así que no estamos hablando de el anticristo todavía, estamos hablando de toda institución con actitud anticristiana. ¿Okay? Pero en tiempos, históricamente hablando, del Apocalipsis, el Imperio Romano, y ya y se acabó. Dice, ¿okay? Y adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves saltaron de sus carnes. Y ahí termina el capítulo 19. Y luego viene el capítulo 20, que está en el próximo video, hablando de los 1000 años, que es el tiempo presente. Es el tiempo después que Cristo derrotó al Imperio Romano, derrotó a los que perseguían al cristianismo, y cómo entonces Cristo va a reinar. Cuando habla de que Él viene en caballo blanco y rodeado, está hablando de todos los siglos, lo mismo que los 1000 años, todos los siglos en los cuales el cristianismo pudo crecer, pudo cambiar la cultura totalmente de la humanidad. Porque si vemos la historia, por ejemplo, la actitud de los griegos y la actitud de los romanos junto a los niños, si tú tenías un niño recién nacido y no te gustaba o te nació enfermito, tú lo tirabas al río y lo dejabas ahogar. Si tú eras una persona que estabas enferma, pues problema tuyo. Si puedes ir a un médico, bien, y si no, pues muérete. Si tú eras huérfano, pues arréglatela como puedas. Y vienen los cristianos y empiezan a decir, no, vamos a formar orfelinatos y vamos a formar escuelas y vamos a defender a los niños y vamos a defender al anciano y vamos a hacer universidades. Y por siglos movieron la historia y crearon instituciones maravillosas que hoy día la gente piensa que no, están ahí desde siempre, eso lo formó algún político. Nada que ver, lo fundó y lo promovió siempre la Iglesia Católica. Y la gente lo único que ve es lo que la historia del anticristo dice. No, la Iglesia Católica lo que hace es separar y perseguir a la gente en la Inquisición y las cruzadas y esto, y siempre exaltando la parte negativa, porque recordemos que la idea es alejarnos de Dios, alejarnos de la Eucaristía, alejarnos de los medios que Cristo dejó para que pudiéramos salvarnos y pudiéramos vivir de vida eterna. Así que ellos, con todas sus mentiras, con todas sus maldades y con toda su mala intención, van a controlar los medios y controlan la historia y la forma en que te cuentan todo y te narran todo. Y gente muy ignorante, como fue Bill Clinton, como fue el presidente Obama, decía, no, porque está bien que los musulmanes nos ataquen porque los cristianos acabaron con ellos. Mire, por siglos los musulmanes han perseguido y han exterminado al cristianismo. ¿Okay? A los cristianos se les enseña, ama a tu enemigo. A ellos se les enseña, cree o muere, o se convierten o los mata. Y la gente, presidentes y gente que la gente, oh sí, esa gente, ay, mira que muchos saben, diciendo disparate, y nosotros no nos ponemos a verificar la historia a ver si eso es cierto o no es cierto. No, que la Iglesia Católica en la Inquisición mató a cientos de miles. Totalmente falso. La Inquisición Católica en todos los siglos que estuvo no mató ni una décima parte de lo que mató la Inquisición Protestante en Europa. Y no ha matado ni 1% de lo que matamos tú y yo con el aborto hoy día. Entonces, esa iglesia era mala porque esa iglesia, la Inquisición mataba a los miles de personas, lo cual es totalmente falso. Pero yo mato a los bebés, voto por la gente que mata a los bebés, les aplaudo, los celebro y eso está muy bien. Entonces, ¿quién es más criminal? ¿Quién es más culpable delante de los ojos de Dios? Aquellos que quizás por ignorancia o por una situación histórica que hoy no entendemos,
toman unas decisiones, o nosotros ahora que nos ponemos como jueces y con disque más conocimiento, somos más crueles, somos más fríos y somos más asesinos y no nos damos cuenta. Así que el espíritu del anticristo desafortunadamente está entre nosotros, ¿ok? La bestia, como dijimos, fue el Imperio Romano y hoy día lo podemos ver como toda institución que persigue la fe, y que esto ya no es como antes, que antes en 10, 15, 20 años atrás era algo disimulado, era algo escondido. Ahora es abierto, ahora es totalmente de frente. Si tú eres cristiano, tú eres malo, tú eres fanático, tú eres loco, tú eres lo peor. ¿Okay? Y si tú no te abres a todas las vergüenzas y todas las restricciones de la familia, de todo, pues tú eres un impedimento a la felicidad de los demás. Y esto se va a poner todavía peor, y por eso tenemos que prepararnos, tenemos que conocer nuestra fe, porque según ellos toman poder, y según cada vez nosotros los cristianos nos escondemos, metemos la cabeza en un hoyo y nos hacemos los locos y decimos, eso no es nada. Ellos toman más y más y más poder, controlan más y más la opinión pública y hacen lo que les da la gana, lo dicen sin ningún miedo, como dijo una vez el presidente Obama, cuando él dijo claramente, esta nación ya no es cristiana. Yo estoy aquí, pero yo no soy cristiano. O sea, él decidió por mí, simplemente porque es presidente. Y todos los católicos y cristianos se quedaron callados, en verdad, y no hacemos nada. Entonces ese espíritu que les permite a ellos actuar, que le permite poner un nacimiento satánico al lado de uno cristiano en Navidad, ese que le permite a ellos tener todo este tipo de aberración donde ya todo esto es abierto, es lo que nosotros hemos permitido por nuestra falta de discernimiento y estar soñando con que vendrá un anticristo que vamos a reconocer cuando él ya está aquí hace tiempo. ¿Okay? Cuando venga el definitivo, lo vamos a ver en el capítulo 20, el Señor lo va a barrer con el poder de su segunda venida. Pero mientras ese definitivo llega, todos los cientos de anticristos que hay entre nosotros viven felices por ahí porque nosotros no los reconocemos. Anyway, seguimos en el próximo video. Dios te bendiga.